Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos Hola días. Paula, ¿cómo estás? Buenos Muy días, ¿qué tal? bien. Gracias por Gracias la por estar invitación, aquí. Ay, gracias muchas por tenerme gracias. aquí. Y bueno, nada, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Yo sé, pues muchas gracias Diego por acompañarnos en estos espacios. Vamos a esperar unos segundos a que más personas se conecten. Hola Camilo Albarracín. ¿Correcto? Si Perfecto. pueden Bueno, escribirnos de qué organización vienen y de qué país, y también hacer como todas las consultas y todas las dudas para aprovechar este espacio a través del chat. de acuerdo. Bueno, nada, entiendo Paula que hoy tenemos un tema muy importante, bueno, que es un tema que nace de que con muchas personas que hablamos de diversas organizaciones, encontramos que este tema del que vamos a hablar hoy es un reto para esas organizaciones bueno, diríamos como nada, de alguna manera dedicarle un tiempo a hablar de uno de esos retos que muchos de ustedes enfrentan, para bueno, para un poco motivarlos, guiarlos, darles algunas ideas de cómo enfrentar esos retos que tienen y de esa manera buscar que pues nada, que sus organizaciones se puedan desarrollar de la mejor manera posible, ¿no? Es un poco la intención del día de hoy. Sí, ahí es muy importante que, obviamente, para poder maximizar y profesionalizar todas las estrategias de recaudación de fondos, necesitan las organizaciones una tecnología y una metodología para poder escalar este tipo de ejercicios. No obstante, Aprus, que es nuestra plataforma que se vuelve, digamos, este aliado tecnológico y metodológico para guiar a las organizaciones, pues está pensado para organizaciones muy pequeñas que tienen equipos casi únicos, organizaciones medianas que están un poco más avanzadas en sus procesos de recaudación de fondos y organizaciones muy estructuradas y maduras en donde Afro se convierte como en su herramienta de adquisición digital y les permite crecer de una manera muy, muy importante. Entonces, esta charla que vamos a tener hoy, este espacio de preguntas y respuestas, está enfocada a las organizaciones que están iniciando, digamos, sus procesos o que ya han iniciado, digamos, procesos de recaudación de fondos y no cuentan con un equipo que las soporte. De esta manera, estamos hablando como del solopreneur o organizaciones que es una sola persona operando como todos los frentes de batalla. Y la idea es que hoy podamos guiarlas a través pues, de este espacio para que puedan, digamos, dar esos primeros pasos y ver cómo optimizar, digamos, el tiempo y el recurso humano que es único para que puedan, digamos, impulsar sus causas y empezar a crecer de una manera adecuada. Así que, bueno, Diego, eh, yo creo que no Podemos esperamos empezar, más y vamos podemos iniciando. empezar, sí, no te preocupes. Vale. Bueno, un poco cuéntanos cuál es la estructura que generalmente tienen las organizaciones. Vale, una organización normalmente tiene la estructura mínima que uno imaginaría encontrar en una organización que hace un trabajo social o que hace algún tipo de trabajo, es tener una junta directiva, donde pues, digamos que es como el ente máximo de dirección de las organizaciones. Por la forma como funcionan la mayor parte de las jurisdicciones en todo el mundo, pues a todas las organizaciones de todos los tipos se les exige tener una junta directiva. También tener un director, pues dependiendo del tamaño de la organización, a veces hay presidente y director ejecutivo, pero lo mínimo que hay es un director ejecutivo, que termina siendo la persona que de alguna manera se encarga o es responsable de llevar adelante toda la organización. Después del director ejecutivo tienes algunos departamentos, entonces está el departamento de ejecución de proyectos, que es por así decirlo el departamento encargado de que la misión o la causa de la organización pues, se cumpla, la gente que efectivamente hace las cosas, pues no sé, si soy una organización que trabaja con niños pobres, como yo hago para esta organización, pues genera un impacto en esa área, etcétera, etcétera. Y hay un par de áreas adicionales muy importantes. Hay un área que es el área de comunicaciones y el área de fundraising, donde son equipos que dependiendo del tamaño de la organización pueden ser muy grandes y muy significativos. Las dos áreas son importantes, no son lo mismo. Y entonces, bueno, entonces uno se imagina organizaciones normalmente como que tienes esta gran estructura que es hacia donde todas deberían intentar caminar, tener una estructura que sea pues, significativamente grande, pero pues nada, no siempre ocurre. La realidad de muchas organizaciones es que no tienen ese tipo de estructuras, no tienen esas capacidades y pues un poco de ese tipo de temas que queremos hablarles hoy. ¿Qué pasa cuando es una organización que no tiene nada de eso que les acabo de explicar?
Vale, ahí generalmente tienen como la junta directiva y solitos ellos operan, digamos, como todas sus estrategias. Y ahí, digamos, ¿cuáles son esos retos de las personas que, que solo operan, digamos, con su propio recurso humano? ¿Y cómo pueden, digamos, iniciar este tipo de procesos de una manera Ok, efectiva? entonces, ¿cuál es la realidad de muchas organizaciones? Muchas organizaciones, y esto yo creo que es un porcentaje muy significativo, 30 al 40% de las organizaciones pueden ser así. Son organizaciones que existen porque hay un emprendedor social que de alguna manera tiene como una motivación muy grande por impactar positivamente el mundo desde una causa humanitaria, una causa de desarrollo, una causa religiosa, hay bueno, diversas causas. Y estos emprendedores deciden una tarea que es supremamente titánica y es cómo yo voy a hacer que yo solito pues pueda impactar en esta causa. Entonces, en el fondo son personas que son solas haciendo el trabajo de una organización entera. A esto es lo que llamamos de solopreneurs sociales o personas que son solitas, donde estas personas que son solitas, pues nada, se echan al hombro la responsabilidad de decir voy a crear una organización, voy a impactar positivamente en la causa, pero a la hora del té no tienen ningún tipo de apoyos a ellos mismos. Pueden tener probablemente una junta directiva, sí, porque es un requisito legal. Si no tuvieran la junta no podrían abrir una organización, entonces pues consiguen quien les haga parte de su junta, pero a la hora del día a día, a la hora de sacar adelante las cosas, son ellas solas. Y bueno, es un reto porque de alguna manera yo describí al inicio los tipos de organizaciones que existen, como cuáles son sus estructuras, que tienen departamento de comunicaciones, de fundraising, pero estas personas que son solitas no tienen nada de eso. Entonces tú dices, en una sola persona, la concentración de 3 puntos. Tienes en una sola persona la concentración de la ejecución de los proyectos, personas que de una u otra forma se van a encargar de nada, llevar adelante, sacar adelante todo lo que tiene que ver con la misión de la organización y tienen encima también, aparte de eso, pues nada, el área de cómo consigo recursos, que sea fundraising, y cómo me hago visible el área de comunicaciones, que son áreas que no son lo mismo, pero pues que están relacionadas. Entonces, esas personas tienen un reto muy grande, tienen un challenge muy grande y pues de alguna manera, claro, a veces creo que pues cómo lograr mantener una organización activa siendo solo, generando impacto y cómo buscar que esa organización realmente se desarrolle, pues es todo un arte bueno, no es arte, es muchas cosas, en fin, de la que nos gustaría pues hablar un poco más hoy, porque creemos que es uno de los challenges más importantes que nos encontramos en el día a día. ¿Y tú crees que es viable que un solopreneur opere, digamos, como todos estos equipos que nos acabas de mencionar, que son las estructuras básicas que debe tener una organización? ¿Es viable Yo, eso y es viable hacer eso y además tener otro tipo de ocupaciones? entonces, yo creo que no es viable por un periodo largo de tiempo. Es decir, es muy normal que una persona arranque una organización sola porque tiene una vocación, una pasión por ayudar al mundo, es lo que pues de alguna manera nosotros llamamos de social heroes, que son personas que tienen como esa vocación de impactar y arrancan solas porque no tienen con qué más arrancar. O sea, no es fácil que tú digas, oye, me voy a conseguir un socio para no tener un ingreso estable, para lanzarnos una organización humanitaria y ver cómo saco adelante solo esto. O sea, no es común que te consigas personas tan fácilmente que quieran hacer eso, por eso son personas muy valiosas. Pero la verdad es que son personas solas contra el mundo. Y entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que es viable que seas un solo solopreneur en los inicios de tu organización. El tiempo de inicio pueden ser 1, 2, 3 años, pero no es viable a largo plazo que tú seas un solopreneur. Si tú tienes una visión de ser solito en el largo plazo, va a llegar a un punto en el cual te vas a cansar y tu organización realmente no se va a desarrollar. Entonces tiene que ser visto como un periodo de tiempo finito, que tenga un tiempo específico, donde después de ese tiempo específico, pues ya yo decida realmente, o en fin, o me enfoque en cómo estructuro un equipo que me acompañe en el largo plazo. Si tú haces esto solo por mucho tiempo, pasan esas cosas, o te cansas, o en algún punto desistes y tu organización pues no crece. Y sobre la pregunta que hacía antes, si combinar esto con otras ocupaciones, oye, he visto estos casos también, gente que tiene unas vidas profesionales muy grandes y de repente por el motivo que sea deciden abrir una pequeña organización para desarrollarla, pues es un poco lo mismo. Si no hay un salto a que te dediques integralmente a tu organización tiene pocas posibilidades de que se desarrolle
grande, de que es una organización que crezca, que tenga pues un mayor impacto, etcétera, etcétera. Eso no está mal, digamos que eso está bien, eso no es que eso sea malo del todo. Tener organizaciones pequeñas es absolutamente válido, pero pues es como muy importante ser consciente de eso. Si tú no estructuras un equipo que te apoye, no vas a crecer lo suficiente. Si tú no estás dedicado full time a una organización, pues tus probabilidades de que eso pase son más bajas. Entonces, la respuesta es, para resumir, puedes ser un solopreneur, pero por un tiempo finito. Al inicio de tu organización, cuando pasa un tiempo entre las estructuras, pero no puedes quedarte así toda la vida porque no será sostenible. Ok. Y ahí, ¿cómo yo solito en mi organización puedo priorizar cuáles son esas áreas que debo desarrollar? O sea, cómo pasar como de Ok, lo urgente a lo importante. entonces aquí uno de los errores que más vemos con frecuencia es que las personas se dedican casi integralmente a su misión. Es decir, si yo educo niños o yo cuido personas vulnerables de la tercera edad o yo trabajo con educación o whatever, el error que se comete es que la mayor parte del tiempo, en un 95%, 90%, está dedicada a la ejecución de esa causa y no está dedicada a sembrar los pilares que una organización necesita para que pueda desarrollarse realmente a futuro, pueda comenzar a pensar en tener un equipo, diversificar como las personas que participan de ella y ser sostenibles. Entonces, mi recomendación es que no haya una dedicación integral y exclusiva al objeto de la organización, a la causa con la que estás, sino que tú debas trabajar una parte de tu tiempo a dos cosas muy importantes. Uno, cómo haces que tu organización tenga ingresos, lo que llamamos de fundraising, donde hay varios tipos de fundraising, ya hablaremos enseguida de eso. Y dos, hacerte visible, ¿vale? Porque la visibilidad que una organización tiene es un factor de aceleración enorme para que la gente lo apoye. Una organización que no conoce a nadie, que nadie hace visible, es una organización que tiene pocas probabilidades o poco espacio para desarrollarse de manera sana. En cambio, una organización que es más visible, pues la gente la va a ayudar mucho más. Entonces, tienes que dedicar parte de tu tiempo a hacerte visible y una parte aún más grande de tu tiempo a hacer fundraising. Entonces, haz de cuenta que el 50% del tiempo lo debes dedicar a tu causa, el otro 50% lo debes dividir entre fundraising, un 40% y hacerte visible un 10%, ¿vale? Aparte de eso, pues habrá cosas administrativas y cosas de ese estilo, pero digamos que a donde voy, y quiero ser muy enfático, es un solopreneur no puede ser exitoso si no dedica una buena parte de su tiempo a pensar en cómo conseguir ingresos. Y aquí viene una discusión muy interesante, hablando un poco del tema del fundraising. Cuando tú vas a buscar ingresos, digamos que siempre hay dos tipos de fundraising, el fundraising institucional y el fundraising de individuos. El institucional es aquel fundraising donde tú buscas o proyectos con el gobierno, pasa mucho, aplicas a un grant, aplicas a una convocatoria, o tú buscas cooperación internacionales, todos los grants, o tú buscas una empresa que te financie, o tú buscas un gran donante. Ese tipo de fundraising es el tipo de fundraising que trae dinero en el corto plazo y que te da una cierta sostenibilidad inmediata, sobre todo en un volumen interesante. No es que sea fácil de conseguir, o sea, para tú por ejemplo, desarrollar cualquier tipo de estos ingresos, pues tienes que trabajar bastante, no es una cosa que sea obvia, no es como que tú sales a la calle y ya te llueven las ayudas, pero definitivamente es muy importante que el solopreneur, por más solito que esté, desarrolle su área de individuos. Si él no desarrolla su área de individuos, su sostenibilidad en el mediano y largo plazo no va a existir. Y aquí es donde yo quisiera hacer un énfasis muy grande en que los solopreneurs, por más solitos que estén, tienen sí una oportunidad de hacer que su área de individuos genere un valor importante y tiene una gran ventaja en ese sentido. ¿Cuál es la ventaja de una organización que tiene una sola persona, que de alguna manera no tiene un equipo? Es que tiene unos costos muy reducidos. Digamos que su costo de la causa es uno, pero el costo de mantener un staff es bajito. Entonces es más fácil lograr que una persona que tiene esta estructura se autofinancie más rápidamente. Cuando tú tienes 20 personas en una organización, tu nómina son, no sé, 15, 20 mil dólares mensuales, pues tú tienes que conseguir un número significativo de donantes individuales para que los donantes individuales paguen tus costos. En cambio, cuando estás solito, no. Entonces, un poco lo que debe ocurrir, pero esto es un tema muy de mindset, es que mi organización tiene que tener, o sea, yo como emprendedor social tengo que tener algún elemento que me garantice que los basics mínimos para poder hacer compras en individuos los tengo. Y eso es lo que Aflux quiere de alguna manera ofrecerte. ¿Qué son los basics mínimos? Oye, si yo tengo que tener una página web mínimo donde pueda explicar qué hago, si no tengo una página web, me va a costar muchísimo desarrollar esta área de individuos.
yo tengo que tener dentro de esa página web configurado de una manera muy genérica la comunicación. Como soy una persona que es sola, no es una persona que tenga un equipo de comunicaciones y de fundraising, no me voy a dedicar a hacer campañas cada 3 meses como hacen muchas organizaciones, sino que lo que voy a hacer es enfocarme en que mi comunicación sea institucional, cómo muestro en esa página web lo que quiero lograr y lo que estoy haciendo. Entonces tienes una única campaña que no cambies, nunca la cambias, porque si la cambiaras, pues necesitarías aporte de comunicación y ahí donde hay fricciones. Entonces haces un esfuerzo inicial al momento de tu setup de tu Afros, de cómo logras a nivel de comunicación plasmar lo que tu organización quiere hacer. Esa página tiene que tener un formulario que Afros también te lo da. Afros pues te provee eso, donde puedas tener recurrencias y puedas recibir donaciones tanto individuales como donaciones mensuales. Y pues esa página la tienes que colocar bajo un dominio o una URL que tú puedas difundir. O sea, por ejemplo, no sé, Fundación Niños para un Futuro Mejor.org, algo así. Entonces tienes que tener esa URL presente. Entonces cuando tú creas ese kit básico, que es un kit que no va a cambiar en el tiempo, no va a mutar porque tú no tienes tiempo para hacer campañas, es lo que nos mencionas. Cuando tienes ese kit básico, a partir de la existencia de ese kit, es que tú intentas hacer que el ejercicio de población de individuos se dé. Y pues nada, me gustaría que antes de que yo entre en ese tema, saber si hasta ahí vamos ok, Paula, no sé si hay alguna pregunta adicional. No, no tenemos preguntas. Pero ahí, un poquito antes de Ujú. tener este kit, creo que es importante también una sentada estratégica para saber esos pilares de comunicación y cuáles son esas causas, que generalmente pues las organizaciones no cuentan, digamos, como todas las historias y todo el contexto, digamos, en el cual están, y adicionalmente no cuentan, digamos, como todo el impacto que tienen. Y al final, digamos, una de las cosas importantes en temas de recaudación de fondos es cómo yo logro sensibilizar pues a la audiencia o a los donantes que yo quiero cautivar. Entonces, muchas veces también es importante que tengas como todos esos casos y esos testimonios, esas cifras, esas estadísticas, que es como un pasito antes de que configures como toda la tecnología, pero sí es importante porque muchas organizaciones hablan como de la organización, lo que hace, y se les olvida conectar al beneficiario con los donantes, que eso es lo que generalmente sensibiliza más los corazones. Entonces, sí, creo que antes de eso también es importante como una sentada de toda esta lluvia de ideas de comunicación para que te sea mucho más fácil hacer esa implementación del kit y luego también tengas ese insumo para empezar ya cuando vayas avanzando un poco, explorar diferentes campañas. De No acuerdo, tenemos aún súper de preguntas, acuerdo con pero eso. No, súper de acuerdo con eso. Me parece que eso es uno de los puntos, pues nada, esenciales que puedas como poder expresar muy bien lo que quieres lograr. Y bueno, en fin, una vez logras ese kit, yo les voy a hablar de la parábola, perdón, de metáfora del vendedor de bus. Yo creo que todos los latinoamericanos hemos vivido el hecho de que cuando alguien se sube a un bus público, esto nos pasa todos los días, siempre entran personas a vender algo, ¿cierto? El que vende los chocolates, el que vende los dulces, el que vende whatever, listo. ¿Qué es lo que hace que esas personas sobrevivan? Que esos vendedores de bus, que esos vendedores informales que pues, se enfrentan al día a día a algo llamado incerteza, puedan seguir de pie. Hay dos cosas importantes. Uno, que no tienen ninguna vergüenza en hacer lo que hacen. Y segundo, que aparte de no tener ninguna vergüenza, a todo el mundo que se le atraviesa le echan el cuento. Mire, yo soy un vendedor de bus, yo estoy aquí. Bueno, en fin, hay mil cosas que hacen, no voy a entrar a repetirlos, pero de alguna manera a lo que quiero llegar es, un solo solopreneur tiene que tener en cuenta que para que él pueda subsistir y su organización pueda subsistir, él tiene que desarrollar un network de supporters o un network de personas que digan te voy a apoyar. Ese apoyo tiene que ser basado en una donación mensual pequeña. Digamos que las donaciones en América Latina son de $10 en promedio, 10, 12 dependiendo del país. A veces alguien te da un poco más, pero el promedio es ese, son $10. Entonces, basado un poco en esa realidad, tú debes buscar, ¿cierto? Que crees ese network, pero para crear ese network tienes que tener una actitud de querer conseguirlo. Esa actitud se traduce en dos cosas. Uno, querer contar tu historia a todo el mundo que se le atraviese. Es decir, querer hacer dentro de tu network natural, porque tú siendo un solopreneur no vas a tener los elementos, las
Los recursos que tiene una gran organización de hacer campañas, hacer Facebook, Instagram, TikTok, invertir en publicidad, buscar aliados, buscar influencers, esas cosas están fuera del alcance tuyo. Entonces, lo que tienes que hacer es un trabajo muy, muy agresivo con tu red natural. Tu red natural es la gente que te rodea en el día a día, tus amigos, tus familiares, tus primos y los amigos de los amigos, los amigos de los primos, los amigos de los familiares. Pero fuera de esa red familiar es una actitud en la cual cualquier persona que se te atraviese en el día a día, todos los días, le vas a contar tu historia. Entonces, mira, por supuesto, le vas a contar qué haces y en el proceso de contar tu historia le vas a decir de una vez, oye, y estamos buscando que haya un grupo de padrinos, un grupo de soportes, un grupo de socios de esta causa para que nos apoyen y les pedimos un apoyo de 30 centavos de dólar por día, que equivale a 10 dólares mensuales, o $1 por día, que sería equivalente a 30 dólares por mes, aunque pues, la mayoría de la gente no dona eso, aunque lo podrían hacer. Y de esa forma, con esa aproximación de a cualquier persona que se me atraviesa, es que yo comienzo realmente a construir una red de socios. ¿Qué pasa? Esta cosa funciona así. Yo al inicio tengo 0 socios. ¿Listo? Como yo me prometo, me propongo conseguir 5 en una semana. 5 se consiguen, es uno por día. O sea, absolutamente pasa. Cualquier persona que se te atraviesa, hablas por teléfono, vas en la calle, conoces a alguien, visitas a alguien, hablas con un familiar, a los primos, a los hermanos, a los amigos, a todo el mundo le tiene que pedir. Cuando tú logras entender que esos 5, 10, 20 socios que consigues en 2, 3 meses comienzan a darte un ingreso que tú comienzas a sentirlo, tú vas a entender la importancia de lograr tener una meta de un número mínimo de socios que te garantice que tú tienes una sostenibilidad, al menos personal, en el proceso. Entonces, creo que el emprendedor tiene que poner esa meta. Okay, ¿cómo consigo en un lapso de 6 meses 50 o 100 socios? Y es uno cada 3 días, o sea, no estoy hablando de una meta loca. Y eso es lo que te digo, eso ocurre con cada una de las personas que se te atraviesen. Por tanto, es muy importante que parte del tiempo lo dediques a hacer fundraising. No puedes dedicarte el 100% del tiempo a la causa. 50% a la causa, 50% a generar sostenibilidad, de los cuales 10% hazte visible y 40% pide plata. Entonces, comienzas con tu red natural, con la gente que se te atraviese, y la verdad es eso, es que hay que ser un vendedor de bus, no tener vergüenza, y a todo el mundo que se le atraviese, yo le voy a echar el cuento de qué hace mi organización y por qué es importante tener un apoyo de dos mensuales. Es la forma como te desarrollas. Una vez tú tienes algo de estructura, es decir, algo de dinero, tú puedes pensar en hacer otras cosas adicionales. Hay oportunidades. Tú puedes, por ejemplo, pensar en, ok, hay un programa de Google que da $10,000 por mes. Es un programa difícil de operar. Tú no lo debes operar solo. No lo recomiendo porque es muy difícil de hacer que eso funcione. Pero cuando tienes algo de ingreso, contrata una agencia, ¿vale? Que te permita usar esa plata de Google para generar audiencia. El dinero de Google, para ser muy específico, se llama llamado Google Ad Grants, que está más disponible en la mayoría de países, te da $10,000 por mes en publicidad gratuita en el buscador de Google. Si luego buscas en Google, puedo poner anuncios. Y esas búsquedas que yo hago me pueden generar visitas a mi página web. Probablemente la página web inicial, el kit inicial es muy importante, eso es como el paso de lo que tienes que tener. Esas visitas se pueden traducir en dos cosas. Uno que otro, la minoría que donan y muchas personas que se pueden inscribir a mi base de datos. Afros te permite que tengas una base de datos, Afros te permite que tengas una base de leads, pues te permite que tú puedas hacer la gente se inscriba y con esa gente que se inscribe tú comienzas a crear una red de soporte donde ya no estamos hablando únicamente de gente que te dona, sino estamos hablando aparte de eso de personas que comienzan a hacer parte de tu base de datos y dentro de tu base de datos esas personas pues nada, lo que están haciendo es comenzando a entender que tú existes y dentro de esa pues, perspectiva en algún punto tú puedes comenzar a hacer cosas con esas personas. Puedes, por ejemplo, invitarlos a eventos. Los eventos son uno de los mecanismos más antiguos del fundraising, más tradicionales que han funcionado toda la vida y seguirán existiendo. ¿Qué es un evento? Me voy ahora en Navidad, por ejemplo, a invitar una cena de beneficencia en pro de mi causa. Entonces tú coges, consigues un lugar donde haces un evento, te va a tomar tiempo, no lo vas a hacer fácil. Vas a, pues nada, buscar X lugares, vas a buscar un grupo de voluntarios que te ayuden con la estructuración del evento y vas a hacer que ese evento se llene. Un evento para 40, 50 personas, cada persona paga un ticket de 50, $100 para entrar, porque es un tema de beneficencia, no es un tema de alguna manera, o sea, no es una experiencia gastronómica, es un tema de beneficencia realmente. Esa gente que va, lo más valioso no es que vayan
y que te den el dinero que te dieron para entrar al evento. Lo más valioso es que te dejan sus datos y sabes quiénes son y los puedes luego contactar uno por uno. Oye, gracias por la cena, etcétera, etcétera. Te quiero que puedas pedir que por favor hagas que tu impacto se prolongue en el tiempo mediante una donación mensual de $1 por día, 50 centavos por día, whatever. Y eso, pues nada, es lo que hace que a los pocos un solopreneur tenga estructura. O sea, la primera preocupación de nuestro solopreneur es cómo hago para dejar de ser solo. Mi misión es cómo hago para que yo no sea más solito, para que yo tenga un equipo que me ayude. Y dentro del equipo que me ayude, pues hay varias formas de verlo, ¿no? Digamos que si tú eres una persona muy buena en el área de lo que haces a nivel de tu causa y no necesitas apoyo, la primera persona que debes contratar es alguien de comunicaciones y de fundraising para que te ayude a generar más ingresos. Acuérdense que una empresa que no genera ventas no tiene ningún futuro. Entonces, esto es como se trata de eso. Si tienes una empresa perdón, una persona que tiene muchas habilidades en el área de comunicación y de pronto no eres tan habilidoso en tu causa, contrata a alguien que te ayude a operar tu causa y luego tú te dedicas al área de comunicación y darle visibilidad a tu organización. Pero es eso, es cómo yo logro que todo el mundo que se me atraviese, que me visite, que venga, a todos les pido, hágame una donación recurrente. Esa es la única forma en la cual tú vas a lograr que tú puedas dejar de ser solo solopreneur, porque pues eso te va a generar ingresos en una proporción que vas a poder realmente buscar que la gente, nada, que la gente te apoye. Y eso es un poco lo que buscamos en este ejercicio de si soy solito contra el mundo, ¿cómo hago? Entonces, sí, es eso, hay que pedir, hay que buscar que haya en algunos soportes, nadie te va a dar si no pides, y pues Afros te ayuda en eso, Afros te ayuda a que una vez tú estructures tu campaña básica, tu URL básica, tu página, tengas tu formulario, pues lo único que tienes que hacer es difundirlo con la gente que se te atraviesa. Afros es como el mecanismo en el cual tú le das esa URL a la gente que se te atraviesa y Afros solito cobra por ti. Tú no tienes todo lo más que ver cómo hago para cobrar, sino que Afros solito se encarga de que el cobro ocurra. Esa es como una aproximación a cómo haces para sobrevivir si eres solito, ¿vale? ¿Cuáles son los errores que se cometen? Pues uno, ya lo mencioné, dedicar el 100% del tiempo a la causa y no preocuparse en cómo conseguir ingresos. Eso, si no te preocupas en cómo conseguir ingresos, tu organización se va a cerrar algún día o va a ser chiquita siempre. Entonces, eso es un punto. Ahora, a no ser de que tú seas millonario pues, o tengas un cónyuge que te mantenga, y pues eso es más fácil, pero no es el caso de la mayor parte de las personas. Lo segundo es, el segundo error que se comete muy importante es únicamente esforzarse en la consecución de grandes donantes, sea a través de convocatorias de cooperación internacional, a través del gobierno, a través de empresas, pero tienes que desarrollar el área de individuos, porque las pequeñas donaciones constantes es lo que realmente te van a dar sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y el tercer error es querer quedarse solo solopreneur toda la vida. Eso es un error fatal. Tienes que buscar, o sea, tu misión como solopreneur es dejar de ser solopreneur cuanto antes. Es decir, poder tener una estructura de una persona que se dedique a tu organización a ayudarte, una o más personas, ¿cierto? Pero que no seas tú solo, porque es muy difícil llevar adelante una organización solito. Necesitas crear equipo. Y pues nada, la cantidad de personas que trabajan en tu organización terminan siendo un indicador de tu nivel de éxito o aceptación de parte de la sociedad. Si tú eres tú solito y llevas 10 años y estás solito, pues ok, no, puedes estar haciendo mucho impacto dentro de lo que te corresponde, pero no estás desarrollando tu organización en lo que probablemente podría o mejor aún, lo que el mundo la necesita. Ten en cuenta que todas las organizaciones y todas las causas son importantes y yo sí creo, soy de los que pienso que una organización tiene que trabajar para ser más grande, porque el impacto que generas seguramente es necesario en el contexto donde trabajas. O sea, si trabajas con pobreza, pues oye, la pobreza no se ha acabado, está muy lejos de acabarse. Si trabajas con niñas, lo que más que nunca lo necesitan, sobre todo a nivel de valores. Si trabajas con ancianos vulnerables, pues oye, mira cuántos hay, no creo que estemos a punto de decir que los ancianos ya no están vulnerables o que están todos protegidos, no es verdad. Si trabajas con conservación, pues mira el climate change, todas las causas están definidas. Entonces, tú tienes que tener una ambición a realmente ser una organización más grande, no quedarte chiquito. Si te quedas chiquito, cometes un error muy estratégico que no debes cometer. Entonces, ese es como el tercer error, no querer dejar de ser solo planeo, no desarrollar de individuos, tienes que pretender hacer eso. Y bueno, esas son como mis recomendaciones para aquellos que tengan la gran tarea de ser solitos y llevar adelante solitos sus organizaciones. Realmente no es fácil, los admiramos muchos. De hecho la forma o la razón por la cual Afros tienen su eslogan o en su lema We Empower Heroes, o sea, empoderamos héroes, es porque creemos que los que deciden apoyar, abrazar una causa y dedicar sus talentos a ella son héroes sociales. De pronto no salen en la televisión, no están en Marvel, pero no dejan de ser menos serios.
Y pues sabemos lo difícil que es, pero nada, a pesar de que sea muy difícil y ya tomaste la decisión y ya estás ahí, pues lo que debes hacer es cómo trabajas para que realmente puedas dejar de serlo, para que puedas dejar de ser ese solopreneur que está solito, para que puedas desarrollarte. Y realmente en ese sentido, pues nada, los pasos básicos son esos. Haz tu página web, cuenta tu historia, luego decide dedicar tiempo a la consecución de recursos y luego tener la actitud de emprendedor de uso. No le da pena nada y le echa el cuento a todo el mundo, que se la atraviesa, sin excepción. Eso es un poco lo que hay que buscar, ¿vale? No sé Paula, si hay algún otro punto. Sí, yo quisiera preguntarte algo y es, sabemos que el activo más importante no solamente de las organizaciones sociales, sino de las empresas, son los datos. Ese es el Sí. activo principal de cualquier empresa o organización social. Y es muy importante que todos tus puntos de contacto le permitan a los donantes o a las personas que se interesan dejar los datos, porque al final lo más importante es el dato, más allá de la donación que hagan o de la contribución. Y tenía una pregunta y es, ¿cómo logras esos anzuelos también de generar contenido valioso para que las personas no solamente tengas como esa página para recibir a tus donantes y contarles por qué es importante sumarse a tu causa, sino también como un poquito adelante de ese proceso generas un contenido valioso para generar anzuelos o gatillos y que las personas te dejen los datos y tú puedas empezar a construir, digamos, esa relación con los donantes, sea Ujú. ya a través de llamada uno a uno o mandándole los correos o disparando, digamos, como todas tus flujos de comunicación. ¿Cómo es esa parte, por un lado? Dos, ¿cómo te apalancas de las redes sociales? Que sabemos que las redes sociales te ayudan como a difundir la causa, pero no son, digamos, el canal inicial para pedir donaciones directamente, sino te permiten también cautivar otros públicos. Y finalizando, ¿cuáles son esas campañas que debes operar y cuáles realmente no debes operar cuando eres solito en tu organización? Ok, entonces voy a empezar de atrás para adelante, ¿vale? Vamos con las redes sociales. Las redes sociales, en general, hoy, todas, son un mecanismo de generar visibilidad excepcional. Es decir, si tú estás en las redes sociales, puedes hacerte visible. Y un poco lo que tu organización necesita es algo de visibilidad, porque tú más te vean, más te conocen, más te apoyan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales no son algo que dé poco trabajo. Las redes sociales dan bastante trabajo. Tú tienes una cantidad de trabajo muy significativa con las redes sociales. Y bueno, entonces hay que verlo de dos maneras. Uno es, yo decido desarrollar mi canal de redes sociales y le dedico un tiempo muy significativo a eso. Y el requisito es que tenga los skills o que tenga plata para pagar a alguien que lo haga. Probablemente a veces ninguna de las dos cosas ocurre. Ni tienes plata, ni tienes los skills. Entonces, la recomendación es que tú abras tus redes sí. Eso de tener una higiene. Ahí te perdimos, Diego. No te oímos. Ahí no te oímos. ¿No? No te escuchamos. Algo sucedió con tu audio. ¿Aló? No te oímos. No te oímos. Ahí, ¿aló? No te oímos. Bueno, esperemos aquí un rato mientras Diego se conecta. Gracias, Edwin, por tu pregunta. Ya la vamos a manejar. No sé si tengan otro tipo de preguntas, por favor, escribirlas en el chat.
Listo, volviste. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, nada, yo no sé qué parte quedé, pero yo estaba hablando de las redes sociales. ¿Sí escuchó esa parte o repito un Toma poco? dos, redes sociales. Continúa, no Ok, te bueno, vimos. nada, entonces decía que las redes sociales son excepcionales para poder darle visibilidad a tu organización, pero la realidad es que para desarrollarlas, las redes sociales necesitan tiempo, recursos. Recursos siempre es plata o tiempo. Cuando hablamos de recursos es eso. Las redes sociales para desarrollarla como un canal eficiente es algo que te manda muchos recursos, pues para ser realistas. Entonces probablemente no tengan los recursos si estás solito para hacer eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ten unas redes sociales en una estrategia digamos, donde tú tienes las redes sociales creadas, sí, para que seas visible, para que seas, si alguien te busca, te pueda encontrar. Y que en esas redes sociales tengas los elementos mínimos para poder generar una interacción contigo. Entonces, por ejemplo, si yo uso un Instagram, que tengas un link tree colocado en tu bio, para que, pues, si alguien quiere hablar contigo, pueda a través de ese link tree encontrar las diferentes opciones de cómo hablar contigo. Mi website, cómo donar, mi WhatsApp, mi correo, y que tú seas contactable. Entonces, un poco la idea de las redes es, si no tienes tiempo para desarrollarlas, que es lo más probable, ten las redes sí, y muy bonitas también. No hagas esas cosas feas, porque si son feas, la gente no cree mucho en lo que ve. La gente siempre que se comunica con una marca, una organización, espera encontrar un nivel de profesionalismo alto. Si encuentran de pronto un logo hecho por ti, que no eres diseñador, y unas fotos feas y no sé qué, pues obviamente la gente no te va a creer mucho. Entonces es muy importante que hagas un esfuerzo, que alguien te ayude mientras que las montas. No te enfoques en generar mucho contenido en redes, porque el contenido en redes no genera donaciones, genera visibilidad. Es muy importante entender eso. Entonces, si no tienes tiempo, no lo hagas, pero sí garantiza que tus redes están creadas y están disponibles. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de lo que Pablo preguntaba, el tema de redes. La otra Aquí un tip, perdón, abro paréntesis. Existe Canva for Non-Profits. Canva es una plataforma de edición de contenido que puede ser también una herramienta muy interesante cuando no eres diseñador, y hay un montón de plantillas que te pueden ayudar a generar, digamos, este tipo de contenido que no sea tan feo, digamos, sino darle un toque de profesionalismo, y que te permiten rápidamente, pues, salir con posts, imágenes y demás elementos. Y tienen, pues, también como su versión for non-profits. Entonces, sí, también puedes acceder a través de una cuenta free. Entonces, eso también es importante cuando uno es solito y no es diseñador, pues hay una plataforma que te puede ayudar. De acuerdo, sí, Canva es ayuda. Sin embargo, yo insisto, un solopreneur, las probabilidades de que tenga capacidad de usar Canva son bajitas. Entonces, mi recomendación es crea las redes para que te encuentren, pero no te dediques a hacer ejercicio en redes sociales si no tienes los recursos para hacerlo. Recursos es tiempo, plata, y know-how también, el conocimiento. Entonces, no lo hagas si no tienes capacidad de hacerlo. Simplemente coloca de vez en cuando hagas cosas importantes, pues usa Canva y colocas un destaque, pero no creas que todos los días tengo que publicar. Si no eres un comunicador nato, si no esa es tu vocación, no pierdas tiempo con eso, ¿vale? Porque no te va a traer el retorno importante, pero sí tienes que botar tiempo haciendo fundraising. Porque es que el fundraising es lo que te va a permitir tener recursos para que luego sí hagas redes, y hagas más cosas, y impactes tu causa. Entonces es muy importante que crees un balance en eso, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta, Pablo. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta eran redes sociales, bueno, esos gatillos, esos anzuelos para generación de contenido y poder tener Sí. bases de datos. Eso es otro punto importante. Digamos que bueno, aquí también voy a ser muy pragmático, y es la generación de comunidad. Cuando la quieres hacer digital, por ejemplo, yo mencionaba el Google Grants, pues nada, como el Google Grants te da publicidad, que es igual a visibilidad, anuncios o clics, digámoslo así, pues está interesante que la orientes a generar comunidad. Cuando tú eres un solopreneur y no tienes los recursos para hacer campañas digitales, no pierdas tiempo en eso. Pierde tiempo única y exclusivamente en generar donaciones. Es decir, al que se le atraviese le pide plata, punto. Porque eso es lo que te va a dar recursos para que después puedas invertir tiempo en esto. Y pues ahí sí podemos hablar de cómo yo hago una potencial estrategia de generación de leads para lograr que pues, la gente se inscriba y la gente de alguna manera pueda entrar. Entonces, todas las organizaciones trabajan en un contexto en el cual son expertas, son expertos dentro del dominio donde se desarrolla. Entonces, una organización ecologista será experta en
el área de ecología y sabrá muchas cosas de ecología que nadie más sabe. Una organización que trabaja con, no sé, emergencia, temas monetarios, Cruz Roja, será experta en unos temas que nadie más sabe, como vacunación, tipos de cosas. Una organización que trabaja con niñez será experta en educar niños. Entonces, la idea es que sobre el tema que tú eres experto, tú puedas generar contenido que sea de interés general, contenido que tú ofreces gratis a cambio de que la gente te deje sus datos. Y eso es lo que llamamos una estrategia de Value Exchange Generation, donde yo te regalo contenido gratis a cambio de que tú me dejes tus datos y yo te pueda volver parte de mi comunidad. Y eso funciona, pero eso da trabajo también. Por tanto, solo debes hacerlo si tienes los recursos. Recursos es, por ejemplo, ya tengo algo de ingresos, tengo Google Grants, estoy pagando a alguien para que me lo administre. Ok, entonces trabaja un poco en ver cómo puedes generar algo de contenido para que la gente se pueda vincular a tu organización dejando sus datos. Una vez haces eso, pues nada, puedes comenzar a crear una red a la que después podrás alimentar con las cosas que haces, enviar contenido de las cosas que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y eventualmente invitar a eventos y ese tipo de actividades que te puedan llevar a que esa gente te pueda donar, ¿vale? Pero solo si tienes recursos. Recursos es tiempo, know-how o dinero. Si no tienes recursos, tu enfoque es vendedor de uso. Al que se me atraviese, le pido una donación mensual. Literalmente, me subo a un taxi y le digo, señor de taxi, mire, estoy haciendo esta obra social, por favor, ayúdenme. O sea, sin ninguna pena. Si tú eres un emprendedor social, es muy probable que no seas penoso o que no te dé pena, pues porque nada, tomaste el camino, uno de los caminos más difíciles en la vida, que es eso, es hacer una causa social solito. Entonces, no te debe dar pena. Ahora, si tú eres un emprendedor social con pena, tendremos que tener pena del pobre emprendedor. ¿Para qué íbamos? Literalmente, literalmente. O sea, es ¿Y como... cuáles son, Diego, esas campañas que sí debo hacer y esas que definitivamente no me debo meter? Yo creo que un emprendedor social no debe hacer campañas como las hace una organización grande. Tiene que tener una página institucional muy bien construida, donde cuente su historia. Y lo que hace es, en los momentos del año donde la gente tiende a ser más generosa o momentos del año importantes para tu organización, tú lo que haces es hacer ejercicios de amplificar de alguna manera, pues nada, tu trabajo pidiéndole a la gente que te rodea y pues eso es lo que debes hacer. Estoy solito y llega Navidad, pues claro, evidentemente haga un ejercicio de recaudación en Navidad, pero no bajo el framework que una organización tradicional haría, que es como creo una página web y creo un video para la página web y hago una super campaña y hago impresión digital, porque no vas a tener recursos para eso. Entonces, lo que tienes que hacer es como, oiga, venga, llegó Navidad, aquí está mi URL, por favor, dóneme. Estamos en Navidad, estoy recogiendo dinero porque, no sé, en Navidad quiero tener parte del presupuesto ya entrante cubierto o quiero cualquier cosa de esas. Pero no debemos realmente, y sería un error muy grande, pensar que tú hagas campañas al año como la hacen las organizaciones estructuradas, porque no tienes músculo para eso. O sea, el trabajo de crear una página web para una campaña es grande, el trabajo de crear un video pues es grande también. Entonces, tu esfuerzo inicial es cómo creas esa campaña institucional inicial que la puedas reusar muchas veces hasta que tengas músculo o recursos y puedas hacer más cosas. Es un poco pragmático, pero es verdad. O sea, no consigas leads si no tienes plata, pide plata. No hagas campañas si no tienes nuevas a nivel de comunicación, si no tienes plata, pide plata con la que ya hiciste el inicio. O sea, es mucho pragmatismo. El poco tiempo que tienes lo usas en pedir plata, con lo que tienes, pero lo usas. Aquí algo importante también es como si eres tú solito, no tienes recursos de diseño, ni de tecnológicos, ni tiempo, en Afros también te podemos apoyar con un fundraising kit, en donde te entregamos como esa página de aterrizaje para enfocada a tus donaciones, que es como tu botón de donación, donde de cierta manera encierras de una manera muy asertiva a tus donantes para que se sumen a tu organización. Te hacemos el primer formulario, la primera campaña, te creamos como todas estas autorrespuestas automáticas a cada una de las interacciones. Por ejemplo, si yo me arrepiento de hacer la donación y quedo como un donante abandonado, que tú me hagas una comunicación, el primer gracias a través de una página de agradecimiento y a través de una autorrespuesta automática, y que te creemos la plantilla que tú puedas duplicar rápidamente para crear tus flujos de comunicación, que es, digamos, lo mínimo que debes hacer todo el tiempo, crear como un flujo de comunicación si yo dejo mis datos, si soy donante único, cómo me empiezas a sensibilizar para que yo me convierta en tu donante recurrente, y a los donantes recurrentes cómo les cuentas el avance y lo que está sucediendo y la importancia de mantener esa donación en el tiempo, para que pues puedas maximizar ese aporte mensual al mayor plazo posible.
Entonces también, si estás solito, nosotros también te podemos ayudarte en eso. Y antes de hacer como un cierre, aquí tenemos una pregunta de Focadi Perú. ¿Cómo logra la fidelización en una población con nivel socioeconómico A y B en un tema de salud como el Alzheimer, más aún si no están concientizados sobre la naturaleza de la enfermedad? Ya. Ok, es una pregunta amplia, tiene varios temas. Mira, yo creo que la palabra fidelización aplica cuando tú has conseguido un donante. ¿Okay? Digamos que el ejercicio de fundraising se parte en dos, la adquisición y la fidelización. La adquisición es cuando yo debo convencer a una población, por ejemplo, de tipo A y B, que me imagino que son gente de nivel socioeconómico alto, a que te apoyen. Y la fidelización es qué hago yo con ellos una vez te apoyan, ¿vale? Cuando tu organización pues, está comenzando en el proceso, no es una organización que tenga mucha experiencia, el enfoque debe estar en la adquisición, no en la fidelización. Y el enfoque en la adquisición está a cómo encuentro mecanismos en los cuales yo pueda hacer que la gente me done y pues, que esos mecanismos sean costo eficientes, que yo los pueda replicar muchas veces. Entonces, mi recomendación es, ahí hay varias. Uno es, no pienses que las personas de A y B son las que te van a apoyar. Te van a apoyar las de A, B y de pronto otras personas que no tienen una capacidad adquisitiva tan alta, pero que de alguna manera tienen algo de capacidad adquisitiva, es decir, gente que se gana 3 o 4 salarios mínimos y que puede decir, pues te voy a donar 30 centavos por día, $10 por mes. Entonces, el ejercicio de fondos en individuos es un ejercicio de masas, no es un ejercicio de únicamente extractos económicos altos. Lo segundo es, la manera de sensibilizarlos a ellos es con que el Alzheimer es un monstruo que es oculto, pero está ahí y amenaza a todo el mundo. Yo quiero que levante la mano la persona que diga que es invulnerable al Alzheimer. Creo que no existe. Todos somos vulnerables a eso. A todos nos puede dar. Cualquiera de los que estamos aquí, todos somos jóvenes aún, pero cualquiera de los que estamos aquí puede encontrarse la desagradable sorpresa de que tiene una enfermedad degenerativa a nivel cerebral y que le va a traer unas consecuencias horribles en su vejez. No hay nadie que sea interne a eso. Y el dinero, por más dinero que tengas, no te va a proteger eso tampoco. Es decir, no es por ser de la clase A o de la clase whatever, que tienes más dinero, que estás protegida, que no te dé, no pasa. Todos somos vulnerables a eso. Entonces, explicar que es una enfermedad que ataca a cualquier persona por igual y que es una enfermedad que realmente está ahí haciendo que muchas personas pues padezcan y que por tanto la mejor forma de ser solidarios es cómo creas solidaridad para las personas que la padecen, es la forma en la cual tú haces que esa sensibilidad exista. Ahora, te falta ahí una ecuación y es cómo vas a hacer visible tu causa, donde aquí pues es súper simple. Si tú eres una organización estructurada que tiene equipo de comunicaciones o equipo de fundraising y capacidad para hacer campañas, pues nada, haz campañas digitales. Estoy seguro que el alcance de hacerme conseguiría donantes por internet y por redes sociales sin problema. Pero si no, entonces todo lo que repetimos en esta charla al inicio, trata de hacer una estrategia en la cual a punta de crear los basics, vas a Afros, creas la página web, creas tu formulario, creas tus mensajes de agradecimiento, dejas tu comunicación estructurada muy clara. Después de que haces esos pasos básicos, tú te vas y a todas las personas que se trataría se le vas a pedir una donación recurrente. De eso se trata, ¿vale? Entonces, nada, pues creo que esos son como los tips que de alguna manera traíamos para los solopreneurs. Que es importante decir para finalizar que creo que hay personas que realmente lo logran, consiguen en su ejercicio de emprendimiento dejar de ser emprendedores sociales solitos, consiguen desarrollar sus ingresos y consiguen tener un equipo, y cuando tienen un equipo, pues su organización se vuelve una organización sostenible realmente. Entonces, esa es un poco la recomendación principal y la actitud del vendedor del bus, sin pena y a todo el mundo. Vale, Diego, gracias. Para finalizar, me gustaría que nos hicieras como un recap, un resumen de cuáles son esas recomendaciones básicas para empezar a conseguir donaciones. Vale, entonces, nada, me voy a enfocar en una respuesta para los solopreneurs, no para las organizaciones más grandes, ¿vale? De acuerdo. Ten los basics cubiertos. ¿Qué significa eso? Tienes que tener una página web, tienes que tener dentro de la página web, pues, contar tu historia. Los pilares de los que Paula hablaba son 3, es cuenta el contexto en el que trabajas, cuenta las cosas que haces y los testimonios de la gente que ayudas. Tienes que tener en esa página web un formulario de Afros que te permita recibir recurrencias,
que tú puedas decir que quieres una donación mensual. Eso es importante porque, bueno, una vez alguien se registra como donante mensual, la donación se cobra solita. Tú no vas a tener problema todos los meses en tener que cobrar esas donaciones, pero tienes que hacer que la gente, pues, escoja esa opción. Una vez tienes esas cosas básicas, que son como la campaña, el formulario, la URL, tú debes, primero, pues, entender que tienes que dedicar parte de tu tiempo a conseguir dinero. El 100% de tu tiempo no puede ser dedicado a la causa. La recomendación es que el 50% del tiempo lo dediques a fundraising y comunicación y el otro 50% del tiempo a tu causa. Suena mucho, pero es la proporción que deberías usar. Y ese 50% del tiempo que dediques a fundraising lo haces de dos maneras. Uno es planea eventos y cosas que tú puedas hacer solito. Si estoy en el 2023, pues planea unas 3 cenas en el año para que tú puedas hacer las 3 cenas planeadas con anticipación, conseguir voluntarios que te apoyen a que hacen espacio, vender las entradas para esas cenas. Eso te va a generar ingresos y sobre todo te va a generar bases de datos. Entonces planea algunos eventos que tú puedas ejecutar solito y haz un ejercicio de a cualquier persona con la que tú te cruces, le vas a pedir una donación recurrente buscando cumplir unas metas. Si tengo 0, ¿cómo consigo 5? Si consigo 5, ¿cómo consigo 20? Si consigo 20, ¿cómo consigo 50? Si consigo 50, ¿cómo consigo 100? Te garantizo que si tú tienes 100 donantes recurrentes, tu organización es automáticamente sostenible, porque muy probablemente los 100 donantes recurrentes te van a dar un ingreso que te va a permitir a ti estar ahí. Entonces, ese es un poco el change que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, esos son como los basics, ¿vale? Luego, campañas digitales y redes sociales, garantiza la visibilidad en las redes sociales, pero no hagas un esfuerzo en hacer un desarrollo de redes si no tienes los recursos para hacerlo. Lo primero que debes buscar es cómo consigo recursos para, sobre esos recursos que yo consiga, después sí ver cómo desarrollo otros canales como redes y cosas digitales, ¿vale? Mucho pragmatismo. Es como, ¿qué es lo que necesito? Gente que me done. ¿Dónde la consigo? La gente que se me atraviesa todos los días, sin pena. Yo he visto organizaciones arrancar así en cero, llegar a 200, 500 donantes recurrentes, luego montar un equipo y luego se dispara. Vale, Diego, pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que podamos resolver en estos últimos minutos. Bueno, estos son los primeros pasos para iniciar tu estrategia de recaudación de fondos, sobre todo desarrollando la fuente más importante que tienen las organizaciones, que es a los individuos y las personas comunes y corrientes, y cómo, digamos, puedes iniciar con Aflux de una manera muy rápida y cómo enfocar de una manera estratégica, cómo das prioridad, digamos, a las cosas que sí debes hacer y no debes hacer, y cómo empezar, digamos, a cautivar a cada una de las personas con las que interactúas, y siempre teniendo en cuenta de, pues, no tener pena y a todo el mundo hablarle sobre todo lo que hace tu organización, la causa que persigue y el impacto que puede tener si la persona te apoya a través de una donación, ya sea única y ojalá recurrente, siempre. Sobre todo recurrente. Sobre todo recurrente, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Diego, por este espacio y bueno, los esperamos en estos próximos webinars que tenemos disponibles para las organizaciones. Espero hayan disfrutado del contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día para todos. Buen día. Gracias. Chao.